Muy buenos días. Es un placer, como presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, darles la bienvenida a la Casa del Alergólogo, donde hemos instalado un foro para transmitir a todos ustedes nuestro Foro Nacional de Investigación e Inmunoestimulación, que hacemos dentro de las sesiones académicas de CIMICA TV, auspiciado por Laboratorios Merck, para llevar a ustedes dos muy interesantes ponencias desarrolladas por el doctor Jaime del Río Chivardi, que es médico mexicano, es especialista en pediatría y especialista en inmunología clínica y alergia y con maestría en investigación clínica. Asimismo, estará con nosotros de manera virtual el doctor Guido Ferlazo, médico italiano, que es especialista en oncología, especialista en inmunología y con varias especialidades en inmunoterapia. Esperamos que sea de gran interés para todos ustedes. Les voy a dejar con el doctor Jaime del Río, que iniciará la sesión con la ponencia del papel del sistema inmune en infecciones de origen viral. ¿Sí? El doctor Jaime del Río es médico adscrito del Servicio de Inmunología del Hospital Infantil Federico Gómez. Adelante, doctor del Río, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Eric Martínez, por la presentación, por permitirnos estar en esta casa de todos nosotros, casa del alergólogo, sede del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Y para mí es un gusto enorme estar de manera virtual con todos ustedes. Es un poco, pues, diferente ver un auditorio vacío. He estado aquí en muchísimas ocasiones y siempre está lleno, así que ahora es un poco complicado, incluso el eco que genera mi voz se oye todavía peor, ¿no? Así que, bueno, miren, quiero agradecer al Laboratorio Merck por este foro nacional de innovación e inmunoestimulación y por supuesto por la invitación que me hace a mí para estar al frente de este micrófono, ¿no? Vamos a comenzar les explico un poquito la dinámica para todo nuestro auditorio, para todos los que están conectados. Vamos a dividir en dos partes esta presentación. La introducción que voy a hacer, donde voy a hablar sobre la respuesta inmunológica ante infecciones de origen viral, enfocado por supuesto a la vía respiratoria. Posteriormente voy a presentar al doctor Ferlazo, y él nos va a hablar un poquito sobre el papel que tienen la inmunidad respiratoria y cómo la respuesta también inmunológica ante estas patologías. Bueno, tengo corto tiempo, tengo la encomiable tarea de explicar en algunos minutos cómo el sistema inmunológico responde ante una infección viral en vía respiratoria. Así que traté de hacerlo de la manera más corta y espero que sea lo más entendible posible. Adelante, vamos con la primera presentación. Y les voy a pedir si me bajan la luz para que también podamos tener un poquito más de... Sobre todo esta de aquí. Yo creo que así estoy bien. Bueno, ya me hizo el favor el doctor Martínez de presentarme. Y esto es lo que les decía, el tema de hoy es, del que les voy a presentar, es el sistema inmune frente a las infecciones respiratorias de origen viral. Y bueno, la estructura de un virus todos sabemos que contiene varias partes, varios componentes. Tenemos su estructura. En su estructura vamos a encontrar la nucleocápside. Tenemos en la parte interior el ADN o el RNA, dependiendo de qué tipo de virus estemos hablando. Parece que estoy... Ok. Estoy tratando de manejar un apuntador a distancia hacia una computadora, así que parece que no lo vamos a tener disponible hoy.
Entonces, lo que les decía, tenemos la envoltura, tenemos la envoltura donde vamos a encontrar proteínas y vamos a encontrar lípidos también, que son los que favorecen el reconocimiento de manera inicial de nuestros virus, de estos virus que nos están atacando. Son patógenos que necesitan ser necesariamente intracelulares, obligados. Por lo tanto, cuando tenemos una infección viral, tenemos básicamente dos caminos. Una infección aguda, donde es de diseminación rápida, pero rápidamente también los sistemas de defensa inmunológicos del huésped se disparan y se produce después de una viremia, también una destrucción celular, una apoptosis celular importante para controlar la infección. Pero también hay infecciones crónicas donde el virus tiene mecanismos de evasión que son bastante interesantes y un poco complejos también. Y esto hace que la infección se vuelva crónica y que el virus permanezca durante mucho más tiempo, durante días o semanas o incluso puede estar meses en el huésped. Ahora bien, la respuesta inmunológica, lo sabemos muy bien, la podemos dividir en dos aspectos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Se le ha dado un peso impresionante y afortunadamente el valor que debe de tener la inmunidad innata en los últimos 10, 20 años quizá. Y sabemos que la inmunidad innata es constitutiva, desde el nacimiento la tenemos, es inespecífica, no crea memoria y es limitada en el sentido del reconocimiento antigénico, limitada comparada con la inmunidad adaptativa, la cual requiere, sí, de capacitación, se va especializando día a día, va siendo mucho más robusta con el paso de los tiempos, es muy específica, crea memoria y el repertorio es mucho mayor. Y esto hace que en conjunto los dos sistemas que trabajan de la mano, donde la inmunidad adaptativa activa la inmunidad innata, la inmunidad innata activa la inmunidad adaptativa, es como finalmente logramos el aclaramiento viral y liberarnos de estos virus patógenos en la vía respiratoria, para este caso, ¿no? Y esta va siendo de horas hasta días, y tenemos a los componentes de la inmunidad innata, que son desde las barreras naturales, los epitelios, y tenemos a todos los fagocitos, llamémosle como les llamémosles, neutrófilos, monocitos, macrófagos, tenemos la célula CNK, esta célula tan interesante, tan importante, que tiene funciones de ambos tipos, de innata y adaptativa. Y vámonos un poquito más rápido. Mucho se ha descrito y ahora quizá el modelo durante muchos años para explicar la inmunidad antiviral va a ser la respuesta al SARS-CoV-2. Y aquí tenemos un ejemplo que vamos a ver al final, solo quiero presentárselos como cuando un virus tiene una disrupción del epitelio de la mucosa respiratoria, genera un daño importante donde el epitelio se activa, libera algunas citocinas que vamos a ver, también va a activar a otras células que son residentes del epitelio respiratorio, va a haber activación de las células dendríticas, presentación para linfocitos T, hay unos linfocitos T muy especiales que son linfocitos T linfoides que residen en este lugar, pero va a haber otros que van a migrar. Finalmente vamos a tener la participación de monocitos, de neutrófilos y todo esto en un ambiente de citocinas enriquecido, proinflamatorio, con sus contrapesos también, porque es muy importante tener contrapesos, si no, finalmente vamos a desarrollar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que estamos viendo precisamente en los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2 y la producción de anticuerpos específicos. A ver, vamos a ver un poquito. ¿Cómo hace el sistema inmunológico para el reconocimiento de estos patógenos? Y sabemos muy bien que tenemos receptores que son extracelulares y receptores intracelulares. Y aquí en esta tabla les presento todos estos receptores, desde los Toll-like receptors hasta los receptores tipo NOD, los aril receptores, otro tipo de receptores y los receptores tipo RIG. Estos receptores, aquí nada más solo marqué, como por ejemplo los TLRs tipo 2 y 4 van a reconocer glucoproteínas de la superficie, o el TRL9, el DNA viral de manera intracelular, o los que reconocen el RNA viral.
Y de la misma manera hay receptores también, la mayoría de ellos que son intracelulares, intracitosólicos, que van a reconocer estas pequeñas partículas del virus para generar una respuesta inmunológica. Entonces, de esta manera, todas las células logran el reconocimiento antigénico de nuestro virus. Y aquí tenemos algo similar, donde solo les quiero decir, aquí tenemos los receptores, cómo se encuentran intracelulares, los que son transmembrana, los TLRs y los intracitosólicos, ¿no? Y aquí hay algunos de ellos que son muy importantes, no los vamos a mencionar por cuestión del tiempo ni su mecanismo, pero sí quiero decir que los tenemos que ubicar, sabemos que están ahí y que también trabajan de manera conjunta con una serie de citocinas, como la interleucina 8, que es un factor estimulante de neutrófilos, la migración, el RANTES también, que va a permitir, todo esto se van liberando al mismo tiempo, y que la actividad antiviral también va a estar dada por los productos de la liberación de estas células que van migrando, como cuáles, como beta-defensinas, como catelicirinas, como el óxido nítrico, como el surfactante incluso, o el inhibidor secretado por el linfocito. Estas sustancias que anteriormente se pensaban que solamente eran productos antibacterianos, también tienen una acción antiviral, evitan la replicación viral, por lo tanto es muy interesante su estudio y su conocimiento. Entonces, de manera muy esquemática, tenemos que una de las principales citocinas, yo podría decir que el inicial, después del ataque viral a los epitelios de la vía respiratoria que se secreta, son los interferones. Hay muchos tipos de interferones. El interferón tipo 1, que es alfa-beta, que se va a unir a sus receptores especiales a nivel de la superficie celular y va a activar una serie de vías de transducción y transmisión hasta llegar al núcleo de la célula para la liberación de estas citocinas, de estas quinosinas, y tiene efectos inmunológicos interesantes, ¿no? Ya les decía, inhibe la replicación viral. Por excelencia el interferón es el que va a inhibir la replicación viral y va a activar muchas células como los linfocitos, los va a madurar, va también a activar a la célula dendrítica, que es muy importante la activación de la célula dendrítica en todas sus formas para que migre, madure, presente y sea el vínculo, el puente con la inmunidad adaptativa. Tenemos interferones tipo gamma tipo 2 o interferones lambda tipo 3. Curiosamente, el interferón tipo 3 es el que va a residir de manera persistente en la vía respiratoria y los otros dos tipos de interferones van a estar más circulando. Así que va a activar macrófagos y principalmente van a seguir haciendo este vínculo entre la inmunidad innata y adaptativa. Pero no es el único, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que también tiene efecto antiviral, que aumenta las citocinas, la citotoxicidad de las células y otros factores estimulantes como el de colonias de granulocitos y monocitos, que también van a hacer que rápidamente se active la inmunidad innata y posteriormente la adaptativa. Me pasan la otra porque esto ya no me... Ahora, la respuesta... ¿Dónde estoy? Ahí. No, perdón. Algunas células también residentes o algunas células de la estructurales de la respuesta innata tenemos el epitelio respiratorio, que es una estructura que hoy más que nunca está estudiada y que vemos que tiene una actividad importante inmunológica con la liberación de citocinas. Se activa inmediatamente la respuesta en este sitio. La primera célula que llega es el neutrófilo y es una célula sumamente interesante porque produce péptidos antimicrobianos, reactantes o especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, sintasa, interferón y las netosis. Las netosis, que es cuando la célula entra en este proceso de apoptosis, libera la cromatina y funciona como una especie de red para atrapar al mayor número de patógenos. Por lo tanto, es una célula interesante, células NK que migran, que atacan. Tenemos células NK invariables, tenemos células NKT que también tienen receptores, o el receptor tipo TOL, el receptor de células T en superficie, y las células dendríticas que son también sumamente importantes para la respuesta inmunológica. Y nos vamos a la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa, después de tener esta respuesta robusta a nivel innato, donde hay todos estos productos celulares como el interferón, como el TNF-alfa,
la activación de células dendríticas, de células NK en todas sus variantes, las células presentadoras de antígenos, mieloides o plasmocitoides, con características muy particulares cada una de ellas. Activa esto, activa primero la célula B. La célula B va a ayudar en varios sentidos, va a producir anticuerpos por excelencia, por supuesto, pero va a activar complemento y va a aumentar la citotoxicidad y favorecer la fagocitosis. Entonces, vemos cómo también están trabajando de la misma manera innata y adaptativa. Se retroalimentan incluso. La presentación o la presencia de los linfocitos T cooperadores a nivel folicular y que esta va a ayudar a coestimular al linfocito B. Y finalmente, la célula por excelencia que expresa citotoxicidad, el linfocito CD8 o el linfocito T citotóxico, donde expresa FAS, donde libera granzimas y perforinas y va a matar finalmente, va a generar apoptosis en la célula que ya está dañada, en la célula que está infectada, y este va a favorecer y va a finalizar el aclaramiento viral. Por lo tanto, si volvemos a nuestro esquema original, vemos como en la parte, voy a ver si logro activar el pointer. No, bueno. Vemos como nuestra célula en apoptosis a nivel epitelial va a estimular la migración de células de la inmunidad innata, células NK, va también las células dendríticas plasmocitoides que son residentes y las mieloides, perdón, van a ayudar a la presentación de estos antígenos virales, va a hacer que la coestimulación con los linfocitos T cooperadores, TH2, y estos a la vez con el linfocito B para la producción de anticuerpos, también van a llegar otras células de la inmunidad innata que les decía, como son los neutrófilos, como son los monocitos, que van a estar circulando y que finalmente con el estímulo van a llegar a este sitio para retroalimentar todo este robusto sistema de respuesta inmunológica con la liberación de estos productos que yo les mencionaba, el interferón, el TNF-alfa, las interleucinas 6, la interleucina 8, los factores estimulantes de las colonias de monocitos, de granulocitos, y todo esto hace que el sistema se vaya retroalimentando. De esta forma tenemos la completa interacción entre ambos sistemas, entre el innato y el adaptativo. El epitelio respiratorio tiene características muy particulares y una de ellas durante toda esta revisión que hice es que todas estas respuestas de inmunidad tienen que estar reguladas, porque si no, de otra manera, si tenemos un exceso en la producción de interferón, un exceso en la migración de células de inmunidad innata como neutrófilos, como monocitos, y un exceso en la liberación de estos productos que contienen en sus gránulos citosólicos, va a generar mayor daño a nivel epitelial y esto va a generar eventos catastróficos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que estamos viendo actualmente, que lo hemos estado estudiando de manera importante por la presencia del COVID, ¿no? Entonces, COVID, el SARS-CoV-2 también, al momento de infectar a las células, también genera esta respuesta. O sea, no es un virus privilegiado y no tiene ninguna cuestión adicional que evite que esta respuesta inmunológica se lleve a cabo y se genere, ¿no? De esta manera, estoy terminando mis minutos y quiero que esto, que espero que con esto haya quedado un poquito más claro que la inmunidad innata y la adaptativa tienen efecto antiviral. Por lo tanto, es importante estimular la inmunidad innata y de manera secundaria la adaptativa también va a estar estimulada. Bueno, pues muchas gracias. En este momento quiero hacer la presentación de nuestro ponente principal, del doctor Guido Ferlazo. Y el doctor Guido Ferlazo, como bien decía el doctor Martínez, es un médico especialista en oncología y inmunología clínica, con la subespecialidad en inmunología de tumores e inmunoterapia. El doctor Ferlazo también ocupa puestos en la administración clínica, es director del Hospital Policlínico Universitario,
de Italia, en Messina, Italia. Y bueno, su participación científica es interesante, es importante en revistas muy importantes como Nature Immunology o el Journal of Immunology y otras revistas de inmunología muy prestigiadas. Así que vamos a pasar, vamos a darle los micrófonos al doctor Ferlazzo. Y antes de eso, nada más les quiero pedir que me hagan llegar por el chat todas sus preguntas. Yo las leeré para el doctor Ferlazzo, van a estar haciendo la traducción y se va a responder en nuestro idioma para todos nosotros. Así que, doctor Ferlazzo, muy buenas tardes ahorita en Italia. Gracias por estar aquí con nosotros. Of the talk of today is how our immune system is able to manage the prevention of a respiratory infection, of the invasion of microorganisms in our respiratory tract. So I will focus basically in the physiology of this immune response, knowing that tomorrow we will have another session in which we can compare the different therapeutic strategy that we use for this immunostimulation in order to prevent a respiratory infection. But today we'll focus more on what our organism is able to do in order to prevent the respiratory infection. So we all know that in our body we can have a microorganism infection in the respiratory tract. The respiratory tract and the mucosal surface is the largest mucosal surface of our body. It can account for almost 100 square meters of surface, of mucosal surface, that is in direct contact with the environment in order to breathe, of course. Now, this respiratory tract can be invaded, and we know that we can have either infection of the upper respiratory tract, including not just laryngitis, but also sinusitis, otitis. Sometimes we don't think about that. This is part of our respiratory airways, and our airways is part of the apparatus. And then we, of course, we have other infections that are considered from the lower airways of the lower respiratory tract, like bronchitis, pneumonia. So one consideration, talking about prevention of the respiratory infection, is an important consideration. That is that almost all, with some exception, but almost all the infection of the lower respiratory tract are basically preceded by an infection of the upper respiratory tract, with some exception. As we say, we don't have the time to go too much in details, but we have to consider that this is the area, in particular the oropharynx, this is the area in which we have the better chance to encounter a pathogen. So even when we have a pneumonia, in most cases we have a preceding infective event, maybe sometimes asymptomatic, that is localized in the upper respiratory tract. So this is an important consideration because we are talking about preventing the respiratory tract infection. So we prevent the infection of the upper respiratory tract. We are already managing most of the work. We are preventing almost all the respiratory infection that we are possibly affecting our patients. Now, how to prevent the respiratory infection? We have basically two main tools to prevent the respiratory infection. We have vaccination, as we know, and we have immunostimulation, let's say, including here different therapeutic strategy that can boost our immune system in order to prevent the invasion of a bug in our airways. In both cases,
as it's easy to understand, we need to activate our immune system. That's why today I will talk basically about how our immune system is able to counteract the microorganism invasion in our body. This is a classical schematic view about what is happening in our body during an infection of the respiratory tract. We have different level of containment of the microorganism. We have, for example, the natural barriers that are already part of our innate immune system. Modernly, this natural barrier about which we will be talking either today or tomorrow, we understand that lately the natural barriers in terms of prevention of respiratory infection become something really relevant to consider. Then, of course, we have, in case we have the invasion, the natural barriers not being sufficient to contain the infection, we have our sentinel cells, like dendritic cells, macrophages, that are able to sense the pathogens, recruit other cells, and in case through the dendritic cells activate the adaptive arm of our immunity. We will talk about that. I will go through all these stages, trying to give a modern view of what is now considered the immune response against the bacteria and the viruses in general. Now, talking about natural barriers, that is important in terms as a target for some new medication that we have for prevention of a respiratory infection, at least to hide the prevention of the respiratory infection. We have to consider that these natural barriers that are basically mucosal barriers. We have mucosal where we have a contact of our body with environment. So we have, of course, there will be the respiratory tract, will be the gastrointestinal tract and the urinary tract, genitourinary tract. And also in our skin, we have some natural barriers in case we have some interruption of the integrity of our external surface. So in this site, we have a natural barrier. Of course, mucosal barrier, it is important to underline that mucosal barrier at level of the respiratory tract have a unique features because we have, for example, a ciliated epithelium that is extremely important in order to prevent the invasion of the bug, that is very tightly regulated in terms of the kind of mucus that is produced, the density, and this is supposed to be ruled by the globed cells and with the help of the Clara or club cells, as they are called today, in order to trying to have the optimal density of the mucus. Of course, the movement of the ciliated epithelium will help to remove bugs and other irritant factors that can affect our airways. Now, this is different from other mucosa in terms either of these physical, mechanical barriers, but also in terms of biochemical barriers, including here some factors like proteins like lysozyme, lactoferrin, but also small peptides like beta-defensins, LL37, these small cationic peptides that are extremely important in order to prevent the proliferation of bacterial at level of the mucosa. We will talk about that later because we will see that we have some tool now that can improve this chemical, biochemical, physical barrier and also biological barriers in terms also of the microbiome. There is a unique situation in our body.
in terms of difference between the respiratory tract and other mucosa. Now, one question relevant for understanding our immune system can prevent this infection is related to how, if eventually a microorganism is invading because it passed our natural barrier, so we are in a late stage, in a different stage of the immune response, how these cells can be triggered. Basically, how the innate immune response starts when we have an infection. Well, innate immunity is considered sometimes as a specific compared to the adaptive immunity part of our response. Actually, there is a promiscuous arm indicating that in this case, in the innate immune response, we have a response that is can work for different microorganisms. But there is a specificity because these cells, these sentinel cells like macrophages, dendritic cells, must sense the microorganism. They must be aware that there is a microorganism that is invading the body. How does it work? So basically, as we know, there is an interaction between the PRR, that are the so-called pattern recognition receptor. There are receptors that are present, very well represented in cells of the innate immunity, the myeloid cell, like macrophages, dendritic cells, granulocytes. And these are a receptor for what? For different molecules that are associated to pathogen, the so-called PAMP, pathogen-associated molecular pattern. So this interaction, basically, between PRR and PAMP is the trigger event for the activation of innate immunity. So these, among the PRR, the most studied probably are the toll-like receptor that are somehow the prototypical receptor of able to sense the pathogen, and you will see that there are a kind of promiscuous distribution able to recognize different kind of microorganisms on different leukocytes. Again, for these among toll-like receptor, just to make an example, we will have a toll-like receptor 4 that is able to recognize the lipopolysaccharide that is typical of the gram-negative bacteria, lipopeptides that are recognized by the toll-like receptor 2 that is associated with toll-like receptor 1 or toll-like receptor 6 in order to receive different signals from different gram-positive bacteria. We have toll-like receptor 3 that is recognized double-stranded viral RNA, flagellate through toll-like receptor 5 from the flagellated bacteria, single-stranded RNA by toll-like receptor 7 that together with toll-like receptor 9, these are intracytoplasmic toll-like receptors, so the microorganism must be inside the cells. For example, so single-stranded RNA, the SARS and all the coronavirus are single-stranded RNA and will be recognized by this important receptor on the surface of our leukocytes. And again, viral DNA or bacterial, some oligonucleotides that are typical of the bacteria are recognized by toll-like receptor 9. Well, when this of course is an incomplete list of of the molecules that can trigger this receptor on the surface of our leukocytes. But this is an example of how this interaction can activate some signal that go through to the nucleus of the cell that is expressing the receptor, that is binding these molecules associated to the pathogens, giving a reaction of these cells in terms of production of antiviral factors like interferon, production of inflammatory cytokines able to
induce inflammation, but also to recruit other cells in the site of infection in order to counteract the microorganism invasion. So this signal induces the starting of the immune response that then continues through the recruitment of other cells, and these are the late phase of the innate response, and the interaction between particular cells that are the dendritic cells, that are cells of the innate immunity, myeloid cells of the innate immunity, that sensing the pathogens are able to leave the site of infection, migrate through the lymph to secondary lymphoid organs like lymph nodes, tonsils, patches, and here they will activate T cells and eventually B cells for starting the specific immune response against the bug. What happened here? When dendritic cells sense the pathogen through toll-like receptor, they have some change in this on the ability, the property to migrate through the lymph to secondary lymphoid organ. These are the only cells that are able to pick up the antigens, the material from the microorganism, migrate to secondary lymphoid organs, and they are able to activate T cells. And T cells can, at least a subset of T cells is able to produce, to help B cells in the production of the of antigens and presenting the antigen to T cells. The secretion of cytokines help the final production also of immunoglobulin by these T cells. So basically, the dendritic cells are able to acquire antigens in the mucosa, including respiratory mucosa. They are able, once they sense this pathogen, to migrate to secondary lymphoid organs and here present the antigens to T lymphocytes. Since we know that T lymphocytes can be either cytotoxic against, for example, viral infected cells, or can be also helper cells, that are cells that are recognizing the antigens, for example, on the antigen-presenting cells, such as dendritic cells. They produce cytokines that can help the B cells in the production of immunoglobulin. Basically, with the help of the T cells that have been activated in secondary lymphoid organs by dendritic cells, B cells are transformed in plasma cells that are basically activated B cells able to produce immunoglobulins. Now, immunoglobulin is a strong tool for defending by some of our microorganisms that are able to cause a disease in our body. We know that the structure of immunoglobulin foresees two antigen binding sites by which they are able to bind the microorganism or the cells that are infected by microorganisms. And then there is a crystallizable fragment that is able to bind to other leukocytes in order to get rid of the microorganism that has been attached by immunoglobulin. This has been called, as we know, opsonization. Now, there are different kinds of immunoglobulin. Of course, I will go fast on this basic knowledge, but it's important to underline that among the different classes of immunoglobulin, we have IgM, the first to be produced, IgG, the most common in our serum, the most represented, IgA, IgE, and IgD. So I will focus on IgA because this is extremely important at the mucosal level. They are they are just around 10% in our circulation, in our serum, but they are increased. They are the most represented at mucosal level, also in other biological fluid. So they are usually a dimer. They are bound by the Fc each other, and are at the level of the mucosa, they are able to block possibly an invasion and a very early
phase of the infection. So it's extremely important to have a suitable amount of IgA in our mucosa in order to prevent the infection. But the question that has been around for a while is why we have IgA in our mucosa. Why they concentrate in our mucosa, for example, in the oropharynx, where we have the most chance to have an encounter with a microorganism causing a respiratory disease? Well, we have to go back to the PRR and, for example, to the receptor, and have a look at also B cells that can also express Toll-like receptor. So PRR are mainly expressed by myeloid cells like granulocyte, macrophage, and dendritic cells that are the single one able to migrate to secondary fluid organs. But also other lymphocytes can express these PRR, also B cells. These cells are able to induce a response when they directly recognize the bacterium or the virus, some molecule associated to the pathogens. So plasma cells are also located in our respiratory mucosa. Where they can recognize some molecules associated to the pathogens. So basically, also because of the microbiome that is present in the upper respiratory tract, while the lower respiratory tract is virtually sterile, we have a continuous production of IgA that is induced by this continuous stimulation that we have in the upper respiratory tract. Of course, we don't live in a sterile environment. So because of the microbiome and because of the microorganisms that we continuously encounter, we have a steady state production of IgA that is induced that is a kind of interaction. So I can anticipate, of course, if we are able to provide a stimulation mimicking, like, for example, an agonist for this PRR or for the TRR, we can have an activation of B cells, activation of other leukocytes, and in this case also an increase in IgA production. We will see better for the ones that will attend tomorrow. We will see how different immunostimulants can induce an increase of IgA production and mucosal level, in particular the respiratory mucosal level, depending, of course, by the tools, the therapeutic tools that we are organizing. So, one more consideration is related to a more modern view about our mucosa. I was telling at the beginning of our talk that there is a novel consideration of the natural barrier, the mucosal barrier. And this includes the evidence that is basically not particularly new, but now there is a better appreciation of how much the epithelial cells are also able to sense the pathogen, always through the same receptor, PRR, this pattern recognition receptor, of which the Toll-like receptor represent the prototypical and most studied category. Now, what happened from the epithelial cells? We have to anticipate that they are not so much expressed as in leukocytes, but they are there. And while we have scattered leukocytes in our mucosa, the epithelium, we say, is extremely large. So we have a large surface of cells in the mucosa that are equipped with receptors able to sense the microorganism and react through second signals by producing pro-inflammatory cytokines,
cytokine that can recruit cells like polymorphonucleate, and also produce other antiviral substance like interferons or antibacterial substance like lysozyme, lactoferrin. These are proteins that are able, then also some antiviral activity. They produce also some antimicrobial peptides that we say in the beginning are able to counteract bacterial invasion, like beta defenses, LL37. Basically, these antimicrobial peptides are being investigated a lot lately because they can exert a direct antibiotic activity without being an antibiotic. So there is no resistance against this peptide, but they are able to directly kill the bacteria because they have an electric charge, so it's a physical and not chemical mechanism. They have an electric charge that is able to destabilize the cell membrane of the bacteria, and are extremely effective. These are like human beta defenses, LR37. Some of them are constitutively produced, others are induced upon interaction of these cells with the bacteria. So again, the contact between the epithelium and the bacteria, or something that is mimicking the presence of the bacteria, can induce the production of these, in addition to cytokines and other mechanisms of defense, also a direct production of these different cationic peptide able to directly kill the bacteria. This is extremely important because we have to consider that for what we say today and tomorrow, again, for the one that will be able to attend, we will go a little bit more in details about the different therapeutic strategies that we can exploit for triggering all these different immune responses, both from leukocytes and from the epithelial cells that are acting, so improving these natural barriers. These are the mechanisms by which our body is basically able to counteract and prevent a respiratory infection. And we need to boost this mechanism in order to have a good prevention, to try to achieve a prevention, to aid our body in preventing this respiratory infection. It is important to underline that is just because of this unique, very finely tuned mechanism of protection, the homeostasis of the respiratory tract is extremely important, particularly nowadays. And so vaccination is recommended just because we need to have a good respiratory system in order to prevent infection, including the SARS-CoV-2, this new coronavirus, because having a good homeostasis in our immune system, so have the right presence of cells without any damage in our mucosa, the integrity, the correct functioning of all our defensive strategies, physiological strategies, is a guarantee that we can guarantee a better protection from any invading pathogens. And we know that most of the infections are complicated by other infections, in particular in the respiratory tract. And this is because, for example, respiratory virus can induce a damage and also a production, an alteration of the physical barrier, including the mucus, can be hypersecreted or too dense,
this can pave the way to other superinfection by bacterial pathogen. So basically preventing viral and even preventing bacterial infection means also to maintain a better homeostasis at the level of our mucosa, and this will help to counteract eventual infection that to which we can become in contact. So in conclusion, natural barriers we understood that, and I wish to stress this point as a prelude to what we are going to say tomorrow, are part of the innate immunity. And modernly, they are really part of the immune response. And they are just not a mechanical barrier, but we have also biochemical, like the production of these cationic peptides, and microbiological barrier, because also the presence of an adequate microbiome in the upper respiratory tract is important for the reason that we thought there is a continuous stimulation of our immune system, also by the microbiome. But it's important to have a balance, this homeostasis that we have been talking about. Immune response, and this is interesting, is inducible in response to microbial stimulation, be it toll-like receptor or other pattern recognition receptor. Dendritic cells play a relevant role. And this is the triggering event that is followed by the rest of the immune response. So the late innate and the adaptive immune response. And with adaptive, we mean that they have the activation of T cells and B lymphocytes, and therefore the production, including the production of immunoglobulin by B lymphocytes that once activated become plasma cells. So these plasma cells are also located in mucosal tissues, including the respiratory ones. And here they can receive signal and release IgA. This is the reason why IgA are present at the level of our mucosa, at the level of our body fluids, because in mucosal tissues, the plasma cells that are there can receive signal and produce this IgA. Now, the epithelial cells, finally we say, are also able to sense this pathogen. And they can provide a mechanical barrier, they can provide signal for recruiting leukocytes. Basically, they release cytokines, chemokines able to recruit other leukocytes, and they can also directly kill bacteria by production of antimicrobial peptides and other proteins. So tomorrow, we will see how we can boost these all this series of response that physiologically we have, but we need to boost them in order to have a better barrier, better initial response that will eventually result in the prevention of the respiratory tract infection. So I will end here. Gracias por la atención y quedo a la espera de sus comentarios y preguntas. This is life. A moment of joy. A dream come true. All pure love. A tiny breakthrough. Or maybe a triumph. A constant struggle. A clash of ideas. We can make a difference. Create the new, the unexpected. Leading us to feel great, strong, or simply human. Constantly questioning, are we curious enough? Could we be closer?
Can we? Can you feel it? Listo, pues excelente presentación del doctor Ferlazo. Doctor, muchas gracias por su presentación. Los comentarios son de felicitación. Le agradecemos su tiempo y quiero invitar a mis colegas a que se animen a hacer todas las preguntas que tengan. Yo tengo por aquí algunas que les vamos a hacer llegar al doctor Ferlazo en este mismo momento. Entonces empezamos con la primera. Doctor Ferlazo, la ausencia del microbioma en las vías respiratorias inferiores hace más susceptible a infecciones virales y que adquieran una mayor gravedad. Respiratorio inferior es más bien el que importa más en la vía respiratoria superior, es donde está más presente la microbioma en las vías aéreas, y cómo puede el microbioma a evitar una infección viral, porque su pregunta es muy importante. No sabemos exactamente cómo funciona, pero lo que sabemos es que la presencia del microbioma representa el factor principal para mantener, como decíamos, la homeostasis a nivel de nuestra mucosa. Hay que tener un equilibrio entre todas las células involucradas en nuestra defensa y este microbioma. Esto es también a nivel de la mucosa. Sabemos que sin microbioma no desarrollamos un sistema inmunológico. Entonces, ¿de cuánto la cantidad de microbioma es relevante para poder mantener el equilibrio a nivel de nuestra mucosa? Pero reitero, esto sucede más en el tracto respiratorio superior, en donde hay mayor probabilidad de encontrar patógenos. En este sentido, sí, de hecho, necesitamos la presencia fisiológica del microbioma de una forma. Es el sistema por el cual nosotros podemos evitar una infección. Ok, gracias, doctor. En ese sentido, ¿existe algún tipo de bacteria, y pongamos entre comillas buena, para estimular de manera positiva, fortalecer el sistema inmunológico en vía respiratoria? Esto no es fácil de contestar. Hay una cepa particular o microorganismo de una bacteria que puede ser mejor que otra. No tenemos los datos, no es algo que se puede contestar fácilmente. Sabemos que las diferencias mayores entre la variedad de microorganismos, bacterianas o virus que están al nivel de nuestra mucosa puede de una mejor forma mantener el sistema inmunológico innato, pero en general, esto es en términos generales, pero claro, hay microorganismos que pueden inducir señales específicas para que haya una respuesta directa
pero en general, según yo, pues no tenemos como una apreciación de un marcador específico que pueda inducir una mejor respuesta. Nosotros sabemos que la estimulación que imite la presencia de esta bacteria puede ser una forma de impulsar nuestra respuesta inmunológica. Mañana vamos a hablar de esto y lo voy a explicar de una mejor forma. Ok, muchas gracias, doctor Ferlazo. Tengo otra pregunta. ¿Se ha identificado alguna característica del sistema inmune que haga a algunos individuos más susceptibles a adquirir la infección por SARS-CoV-2 y que esta infección evolucione a un estado de gravedad? Para SARS-CoV-2, Si nos cambian y nos dejan en inglés. la situación es diferente que para otros microorganismos. Sabemos que la respuesta inmunológica innata juega un papel importante, pero que haya alta susceptibilidad para infección, no tenemos datos hasta ahora que pudiera representar una mayor susceptibilidad, aparte de alguna predisposición a otras enfermedades severas, no infecciones, pero a un mayor grado de complicaciones. Y sabemos que algunas se conocen muy bien como comorbilidades que todos conocemos como diabetes o enfermedades circulatorias, pero aparte de todo esto, los datos recientes sugieren particularmente, por ejemplo, que tienen más probabilidad algunos individuos o tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades. En otras palabras, hay una gran proporción de personas que se han identificado que tienen mayor probabilidad de ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos, pero estas comorbilidades existen y tenemos predisposición genética en términos de HNA, pero esto está relacionado a una HLA clase 1 y esto nos hace entender que el compartimiento de CB8 se puede reconocer que provienen de las proteínas de SARS-CoV-2 de una manera más inmunogénica, pero también puede inducir cualquier respuesta que resulta en una lluvia de citocinas, que es la base de las complicaciones del COVID. Bien, doctor Ferlazo, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Se pueden estimular las células linfoides innatas de la misma manera que las células epiteliales o las células B por antígenos T independientes? Las células innatas son una familia de diferentes tipos de células. Los receptores están expresados ya sea en las células NK y también en otras células colaboradoras innatas. Y puede representar una activación dependiente de antígeno, puedes vamos demasiado lejos, pero también el receptor tipo TOL que está expresado en las células
linfoides como correceptores. Esto es para las células naturales asesinas y esto es similar para otras células linfoides innatas colaboradoras. Entonces, finalmente se va a activar a los linfocitos innatas, pero pueden modular la actividad. Entonces, podemos considerar correceptor activado. Y también el caso de las células B que mencionaba en su pregunta. ¿Por qué las células y la interacción del PRR, que representa la señal principal, para otros linfocitos puede ser algo que se puede ver en este concepto? Espero que haya yo contestado su pregunta. Sí, definitivamente, doctor. Tengo otra pregunta. Sabemos que los antiinflamatorios disminuyen la producción de mediadores de la inflamación y por lo tanto disminuyen la efectividad de la respuesta innata. ¿No resultaría una contraindicación la utilización de estos antiinflamatorios en las primeras fases de la infección viral por COVID-2? Esta es una pregunta sumamente importante y depende del antiinflamatorio que tenemos la intención de utilizar. Básicamente, si estamos hablando o considerando los corticosteroides, que sí se utilizan en la enfermedad de COVID, pero al principio de la infección podría ser algo dañino para el control de la infección inicial, pero de hecho en una fase más tardía esto ayuda a controlar la enfermedad y todas las complicaciones asociadas a las infecciones de SARS-CoV-2. Entonces, una cuestión del tiempo para utilizar el corticosteroide debe de ser evitado si es posible en las fases tempranas de la infección, y es muy importante que en la fase tardía de la infección, en este tipo de pacientes, utilizarlos. Pero para los fármacos antiinflamatorios no esteroides, que hablábamos al principio de año, me parece, es que podría haber un efecto dañino en el caso de los NSAIDs o AINES, pero no hay contraindicación de utilizar los AINES. Creo que esto es lo que puedo decir hasta ahora. Bien. Excelente, doctor, gracias. Le quiero hacer otra pregunta. En los pacientes con lupus que están en tratamiento con esteroides, anticoagulantes o metotrexate, ¿cuán conveniente es mejorar la respuesta inmunológica con algún inmunoestimulante? Bueno, los inmunoestimulantes para este tipo de enfermedades virales para la cura es un tanto ambiciosa. Podemos utilizar inmunoestimulación para impulsar nuestra respuesta inmune innata para la profilaxis de estas infecciones, pero para impulsar una respuesta inmune durante la infección puede ser riesgoso, para ser honesto, pero si hablamos de inmunoestimulación, vamos a hablar mañana de esto, de hecho. De las infecciones de las vías respiratorias, podemos decir que su efecto es para la prevención de la infección viral. Para enfermedad de COVID, la inmunoestimulación es clave porque tenemos la lluvia de citocinas que no queremos que se impulse mucho más durante la enfermedad. Entonces vamos a limitar el uso de inmunoestimulantes para los individuos
que no están infectados por COVID, pero para evitar o por lo menos reducir la posibilidad de una infección de COVID. Pero hay que ver la inmunoestimulación durante la enfermedad, que no es segura, y es lo que nosotros entendemos hasta ahora con respecto a esta enfermedad. Bien, doctor, muchas gracias. Otra pregunta de nuestros médicos. ¿El uso de antisépticos y antiinflamatorios en forma crónica en las vías respiratorias podría alterar el microbioma respiratorio y, por lo tanto, predisponer a fallas en la respuesta inmune? ¿Tiene alguna experiencia, doctor Ferlazo? Bueno, sí, depende del patrón antiinflamatorio que estamos considerando. Si estamos hablando de fármacos antiinflamatorios no esteroides, no veo interferencia, pero si hablamos de corticosteroides que tiene un efecto iotrópico o nuestras células, tiene un efecto en las células inmunes, que puede haber una alteración entre el intercambio del microbioma y las células que son parte de nuestro sistema inmune, ya sea en los leucocitos o en las células epiteliales que vimos hoy, que son parte del sistema inmune innato. Nosotros no podemos hablar de fármacos antiinflamatorios, hay que hacer una distinción, ¿no?, del tipo de estos fármacos de los que estamos hablando, los esteroides o los AINES, por ejemplo, por el otro lado. Correcto, gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cuál considera, doctor Ferlazo, que es el eslabón o cuáles son estas células o sustancias que permiten esta interacción entre el sistema innato y adaptativo? Tenemos una sustancia, la sustancia que puede conectar, sí, yes. La conexión o el eslabón entre el sistema innato o adaptativo está representado por células del sistema innato, como las células T que habían mencionado hoy en la plática, y esto es un puente entre el sistema innato y adaptativo, porque pueden adquirir ver los antígenos asociados y pueden activar el sistema adaptativo. Entonces, cualquier cosa que está alrededor de esta subpoblación de células dendríticas o las quimosinas que están activando la migración de las células dendríticas, el ligando del receptor químico que puede activar las células dendríticas, y las citocinas también se puede utilizar la activación, y todos estos factores representan algo que puede activar la activación de células dendríticas y la migración a los órganos linfoides secundarios, y pueden representar una asociación como un puente entre el sistema innato y el adaptativo. Entonces yo diría que sí tenemos que resumir las tres categorías: las citocinas inflamatorias, los receptores los ligandos de los receptores de quimiosinas, y todas las sustancias pueden inducir los ligandos del PRA, incluyendo los sistemas inmunes, pueden activar la activación y la maduración
y es el puente, como dije, entre el sistema innato y adaptativo. Muchas gracias, doctor. Déjeme hacerle otras preguntas. ¿Qué tan eficiente es el uso de lisados bacterianos mecánicos polivalentes para la proliferación de las células dendríticas, el aumento de la respuesta TH1 y, en consecuencia, prevenir una infección por SARS-CoV-2? Bueno, es una hipótesis, no podemos decir que hay datos suficientes de SARS-CoV-2, pero definitivamente la administración de unos lisados bacterianos mecánicos puede inducir la activación de células dendríticas, y sabemos que cuando activamos esto producimos la interleucina 12, que es un gran inductor del interferón gamma, y el interferón gamma puede activar la respuesta de célula T tipo 1, que está muy asociado con la respuesta también de las células víricas. Nosotros automáticamente podemos decir que esto puede representar la manera de impulsar el sistema inmunológico a través de las células naturales asesinas activadas por IL-12, las células citotóxicas que también por IL-12 son activadas, y el interferón gamma. Entonces también podemos decir que tenemos una mejor defensa contra células virales, estamos impulsando las citotoxinas, pero no hay datos clínicos suficientes que sugieren este tipo de suposición. Muchas gracias, doctor. Déjeme hacerle, por cuestiones de tiempo, la última pregunta. ¿Las vitaminas A, C, D son útiles para prevenir infecciones respiratorias en todas las personas? Well, la vitamina D ya la hemos tenido bastante tiempo y sabemos que tiene hay algunos elementos que son efectivos para la respuesta inmunológica, pero los estudios científicos del uso de vitamina D para que sea capaz de activar la respuesta inmunológica, pues no están completamente demostradas. Hay algunos estudios clínicos que sugieren que de la efectividad de vitamina D. El mecanismo de acción no es claro. Sabemos que la vitamina D sin duda tiene que estar ahí, pero también sabemos que es muy difícil tener vitaminosis. Por ejemplo, con la vitamina D hay una fuente de vitamina D que hay otros oligoelementos. Pero, por ejemplo, nosotros en la vitamina D no sabemos si realmente puede ayudar para evitar algunas otras enfermedades relacionadas con la vitamina C, pero sabemos que tiene que estar ahí, pero no sabemos el mecanismo de acción exacto que pueda tener un buen efecto, que puede haber inmunoestimulación por el cual podemos añadir el mecanismo de acción, pero necesitamos literatura científica que nos hable del mecanismo de acción para evitar una infección viral. Yo no digo que no sea importante, lo único que digo es que no tenemos, y además, si el tomar vitamina D puede inducir la respuesta,
que todavía necesita ser demostrada. Muy bien, correcto, doctor, gracias. Quiero agradecer a nombre de todos los médicos que estamos conectados con usted. Hay mensajes, muchos mensajes de felicitación y bueno, pues nos vemos mañana. Gracias por su tiempo, gracias por el tiempo de todos los asistentes. Y hasta mañana entonces.